vamos a pasar incluso por algo más interesante que de hacer algo distinto, como tener una invención de 20 años protegida para toda la actividad, donde se dice aquello que se inventó, que era un nuevo estado del arte, de la tecnología en el mundo entero, que tiene beneficios probados y que el mundo entero así lo reconoce. Vamos a ir más allá. Es verdad que en América Latina esa creatividad no la terminan de concluir para que, por ejemplo, existan niveles de invención, por ejemplo, patentados en el mundo entero. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema que nosotros vamos a crear. Lo que vamos a crear, desde ahí va a ocurrir algo absolutamente distinto desde esta parte del mundo, y empezando desde el Perú. Gente que es capaz de conducirse primero a sí misma y luego a otras más. Y ese es liderazgo, y eso sí va a ser único. Por eso vamos a crear un nuevo paradigma. Ese liderazgo, el mundo entero va a voltear y van a decir: quiero ese nivel de coherencia, quiero ese nivel de integridad, quiero ese nivel de sintonía, quiero ese nivel de energía, quiero ese nivel de compañerismo, quiero ese nivel de cariño, quiero ser como ellos y los voy a seguir. Eso están haciendo ustedes acá. Y ustedes están ya exportando ahorita a América Latina y a Estados Unidos ahorita su liderazgo. Cortísimo. ¡Bravo! Porque eso sí es nuevo, ¿no? Eso sí es nuevo. Vamos a exportar modelos de éxito personal, modelos de excelencia de uno mismo, con toda claridad, que no somos productos acabados, que no nos conecta con un ego absurdo creerle que listo, estamos unos pasitos más avanzados que otros. ¿Y qué más da? Si lo irrelevante es cuántos pasos aún me falta por avanzar. Cuánto aún puedo yo mismo descartar. Y el día que digamos, listo, soy un producto acabado, por lo menos para mí, mi vida sería muy aburrida. Entonces nunca va a haber espacio para un ego que nos desconecte de quien realmente somos. Porque siempre estaremos con muchísima ilusión y energía en este día poder seguir avanzando en mi propio camino. Y desde ahí, es desde ahí que vamos a crear este nuevo paradigma del cual les hablo. Esta nueva cultura, nuevo pensamiento colectivo. Pero, ¿saben qué es peligroso, no? ¿Saben que tener un nuevo pensamiento colectivo en toda una comunidad, cuando afuera hay otros tipos de pensamientos, van a ser, en algún momento van a decir, esos están locos, pobres soñadores ilusos? Por decir por otra cosa. ¿Cuántas veces creen ustedes que me han dicho eso a mí? ¿Sabes quiénes me han dicho eso? La gente que más me quiere. La gente que más me quiere, muchas veces. Digamos, producto de sus propios miedos y sus propias inseguridades. ¿A quién acá no tiene ningún miedo o inseguridad? ¿Quién puede decir, ¡ya! No lo tenemos. Entonces, hay que ser conscientes. Hay una palabra que yo uso y a veces la gente no la entiende: compasivos.
Compasivo no significa tener pena del otro, no. Significa entender el dolor del otro e incluso conectarte con dolores que tú puedes haber tenido ya superados, pero se entiendes empáticamente. Eso es ser compasivo. Compasivo no es tener pena del otro, no. Entonces, seguramente mucha gente, a veces también por temor a que no voy a hacer que le vaya bien a mi amigo en estas locuras que él dice, y diríamos, mi ego, tengo que proteger mi ego, y mejor que no sea así, mejor yo le pongo miedos y trabas para que no avance. Cada vez que ustedes tengan un sueño que mucha gente vea difícil de alcanzar, en ese momento le van a lanzar virus a sus propias creencias, a sus propias convicciones. Y hay que ser compasivos con ellos, porque lo están haciendo muchas veces desde la envidia, lamentablemente, desde sus propios miedos, y es parte del proceso. Entonces, decía que estamos creando un nuevo paradigma, que vamos a crear algo absolutamente distinto, que va más allá de cualquier innovación, de muchas patentes, que va más allá del avance científico. ¿Cuántas veces se ha hablado que en el Perú se hace avance científico? Pocas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho que en América Latina se hace biotecnología? Bueno, hay solamente una patente de biotecnología que pertenece a tu empresa, o sea que seguramente que muy pocas veces. ¿Cuántas veces se ha hablado de pequeñas partículas como enzimas que pueden transformar una proteína vegetal para que tenga la misma funcionalidad que una proteína animal? Y que esas enzimas es una pequeña partícula, y desde entender la bio-nanotecnología entregar soluciones prácticas y simples, pues pocas. Pero ese no es el tema. El tema es lo que nos convoca a mí y a ti, que es el entusiasmo del avance personal y de lograr aquello que Peter Drucker habla en una de sus tantas frases, que es ser un líder en excelencia. Bueno, me dijeron, cuéntanos de tus inicios, cuéntanos de tus historias, ¿cómo así empezaste a emprender? Seguramente toda la vida quisiste ser empresario, desde muy chico. ¿Y quién ha tenido de chico ser astronauta, ser policía, ser inventor? Bueno, era uno de esos. Un poco curioso. Ahí estaba tomando energía a ver si rica. Y efectivamente, siempre he sido curioso. Es básicamente una de las cosas en las cuales me conecta con mi niño interno, y que es lo que me conecta para seguir produciendo y creando nuevos productos, nuevos avances. Y cuando tenía alrededor de 10 años y medio, en agosto, cuando tenía 10 años y medio, en algún lado había leído, tenía un jueguito de química, pero no lo había leído ahí, sino lo había leído en algún otro lado, no me acuerdo dónde, pero lo había leído, que si mezclaba el carbón con el cual hacíamos parrilladas, con 2 elementos más, que no te los digo porque después vas a hacer quizá la misma cosa que yo hice, tenés azufre y potasio, en ciertas proporciones, que es así, no te las digo, muy facilitas, en un mortero donde mi mamá hacía postres, lo mezclaba y jugaba feliz en mi Arequipa natal a que había un volcán en erupción como el mismo, jugaba con carritos, soldaditos, los explotaba y me divertía. Ocupaba mi tiempo después del colegio haciendo travesura y media. Y en esta travesura y media me ocurrió algo que pudiera verse como wow, pero sí fue un poquito difícil porque tuve que dejar el colegio por todo lo que faltó del año y estuve complicado. Me quemé horriblemente
lo que ocurrió es que una de las chispitas de este volcán cae el mortero donde había molido y estaba yo ahí jugando con mis carros, cae. Y me acuerdo que vi puro blanco, era el potasio, en el que estaba cerca de y voy a echarme agua, me echaba agua y todo se me iba cayendo. Y sale una amiga de mi hermana, sale llorando, y ya la canción, ¿no? Aquí es el terrible, salió llorando la chica esta. Llega mi mamá temblando, me llevan a la clínica y luego me durmieron, estuve como todo un día dormido y me levanto. Y lo primero que quiero ver, me acordaba, además me ardía y tenía unas sensaciones rarísimas, estaba todo pegado, qué sé yo. Quería verme al espejo, cómo había quedado. Y no quería que lo viera. Ver, tarde o temprano va a tener que ver el espejo, déjenme ver. Y efectivamente estaba totalmente transformado. No tenía cosas raras, no tenía, o sea, parte del cartílago de la nariz no existía. Por suerte había cerrado los ojos. Obviamente no tenía pestañas, además era todo tenía una coloración bien extraña. Y sangraba. Y cuando tú sangras en quemaduras es que está realmente complicado. Y bueno, me acuerdo, esto fue en agosto. En noviembre, unos amigos del barrio me fueron a buscar para ir a jugar, a ir a ver caramelos, Halloween. ¡Wow! ¡Qué gran disfraz! Pero sí tengo que agradecer a mis padres, que especialmente mis padres siempre me dan ciertos mensajes que luego surgían seguramente en piloto automático, pues tenía 10 años y a las 4 semanas entra la tía, se pone a llorar, arrodillada, pidiendo, qué sé yo, adiós, etc. Y dice, espero que nunca más hagas algo así. Yo la veía. Y claro, yo era niño y estaba diciendo, bueno, un día estaré bien, o si no estoy, también está. No entendía tanto dolor y dije, no, tía, aquí un tema simple, ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Esos pequeños mensajes que surgen en el piloto automático. Pero bueno, la historia, bueno, te cuento una historia media rara, una historia media metafísica, que todos los médicos, la junta de médicos que me tenían que hacer un montón de cirugías y trasplantes, había un trasplante que tenía con una piel acá, que no iba a saber si estaba dormido, echado, o saben Dios qué. Me voy a sacar de ciertas partes de esa piel. Digamos que estaba sentado. ¿No? El hecho es que la parte rara y metafísica, que mi madre se la pasó orando y se la pasó, creo que sin dormir 45 días en oración. La parte rara es que efectivamente no requerí cirugía, y algo que sí me muy raro, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que ahora te quiero comentar, ¿no? Luego un cachito de la historia, el poder de la fe. No tengo otra explicación. Yo estaba en perfecta claridad que no me iba a pasar nada, y si me pasaba tampoco no era. Pero algo que sí es muy raro es que el cartílago crezca. Crece. Y qué guapísimo. Eso fue lo que... A todos los encontrones amorosos que tuve entre los 18 y 28 años, no sé qué. Y el hecho es que más allá de todas esas anécdotas particulares, lo que te quiero compartir es que sí me pasó algo, y algo muy poderoso, que dejé de ir al colegio. Y luego
luego volví a ir al colegio al año siguiente y me fue en secundaria de una manera espectacular en ciertos cursos en particular. Y lo que te quiero aquí compartir es que hay un tema pendiente que tenemos como sociedad que tiene que ver con la educación. Yo era un alumno que estaba ahí, pero traviesón. Mis hermanos eran los mejores y que se sacaban todos los premios, qué sé yo. Yo era el último, un poco más engreído, y los veía estudiando, y ese era un poco mi tema. Y lo que ocurrió después es que fui largamente el mejor en todos los cursos de ciencia. ¿Y por qué fue? No porque en mí surgió, qué sé yo, un talento especial, nada que ver. No, yo era un mal alumno, lo que pasa es que me aburría cómo me enseñaba. Me aburría enormemente que me enseñen sin que yo logre entender el porqué, el significado, el para qué hago lo que estoy haciendo. Y lo que tuve en ese tiempo que estaba en casa, un tutor que me enseñaba, me explicaba de dónde venían las cosas. Él nunca me enseñaba un teorema de Pitágoras. Él buscaba que yo encuentre la relación que había en esos triángulos para que yo encuentre el teorema de Pitágoras. Y eso me cambió totalmente todo. Entonces, lo que aquí te quiero, y que sí nos sirve para nuestro negocio, es que cuando tú expliques, ya seas bronce, oro, y expliques cómo es el sistema de duplicación en la fábrica de bronces, nunca dejes de conectarlos con el significado. ¿Por qué es relevante esta fábrica de bronces? Por ejemplo, acabamos de escuchar en excelencia a partir de lo que nos ha dicho César Taller. El significado, el verdadero significado detrás de los conceptos. Claro. Eso me cambió totalmente. Y yo creo que ya será otro emprendimiento en el futuro que quizás desde la educación algo hagamos. Porque sí, tal como hoy se enseña a los niños, donde solamente los conectan con los conceptos sin entender para qué, cuál es el significado, las cosas no funcionan tanto. Bien, eso me pasó. Y alguien que siempre me acompañó en todo momento fueron mis dos padres. Mi madre muy amorosa, muy cariñosa, y mi padre siempre con mensajes que me podían ser útiles. Y cuando acabo el colegio en Arequipa, me dice: hijo, te voy a mandar a Lima, tú crees siempre curioso, quieres ser ingeniero industrial, te gustaría ser un jefe de producción, pero yo te digo algo, te voy a poner en una muy buena universidad para que tú seas empresario y por el contrario des oportunidad a muchos otros. Y entonces yo estudiaba para ser ¿qué? Empleado. En mis sueños más increíbles y lejanos estaba la posibilidad de ser un gran empleado como era mi padre. Mi padre era un empleado que era gerente de una compañía, director de otras, y como gerente era ya para mí un sueño difícil de alcanzar. Él me decía algo en el lenguaje, pero en el ejemplo me enseñaba otra cosa. Y por lo tanto, eso que me decía ni me resonaba. O sea, totalmente lejos de lo que podía yo soñar. A lo mucho soñaría era con algún día ser jefe de producción, gerente, ya gerente general. Ya, esas pirámides sí son más difíciles, ¿no? Esas realmente son difíciles de llegar porque hay una sola posibilidad en una organización y no depende tanto de ti. Él había tenido un conjunto de una línea de carrera, más también ciertas circunstancias que lo había llegado a ser gerente general, ya me parecía algo difícil de replicar. Y el hecho es que hay regalos en la vida
le hizo Te quiero compartir, que puede parecer que vienen los momentos menos cómodos, pero siempre es así, que los verdaderos regalos que te da el universo, que te invita, te los entrega en un papel de regalo que tú no logras entender y que cuando lo abres incluso te disgusta ese regalo. A mí me regalaron una quemadura feroz, una desesperación familiar total, perder medio año de colegio, dolor físico extremo, ver dolor al costado de gente que quedó muy mal, y me dieron ese regalo. Estaba un poco niño, quizás, para conectarme con el dolor real de la situación, pero sí fue una situación dolorosa. Producto de ese regalo es que pude conectarme con mi curiosidad, pude conectarme con aquello que me gusta hacer, pude conectarme con la ciencia de una manera distinta, pude ser de lejos el mejor alumno de matemática en secundaria, pude ingresar a los 16 años aquí en Lima y pude avanzar en ese periodo, gracias a que me quemé. Y el regalo que ocurrió con mi padre es que un buen día me dice: listo, hijo, no tengo cómo seguir pagándote ni el departamento en Lima, ni la universidad privada, porque años 90, hiperinflación, restricción de importaciones, trabajaba en un consorcio grande que entre otros tenía la marca Ford, Chevrolet y otras en todo el sur del país. Esto lo van a rediseñar y yo ya no soy parte del equipo. Y cuando eres un empleado y tienes una jubilación en épocas de inflación o hiperinflación en aquel entonces, créeme que no hay poco más cómo sobrevivir. Conozco a personas de más de 75 años, 70 años, que sean empleadas y que vivan, que sean ex empleados y que vivan de la caridad de otros familiares. Sí. Todos los días nos vemos. Y ayer tenía otra opción. O sea, hay decisiones que tomas por inspiración o por desesperación. Ahí ya no tenía otra opción. Y ahí resonó lo que mi padre me había dicho. Dijo: sé tu propio jefe. Y empecé a emprender. Y empecé a emprender no en la línea donde yo pensaba que podía emprender, que era la línea industrial, sino en la línea comercial. Empecé a vender cosas. Y de hecho, estaba practicando para una molinera y me convertí en el mejor vendedor, no por mis talentos, sino por las circunstancias, de harina de arroz y harina de trigo en aquel entonces. Salí y empecé a ser un vendedor independiente que conectaba con importadores y filadores con el mercado. Una actividad muy rápida y que en ciertas circunstancias del país me generaron ingresos que para mis 18 años eran bastante altos. Lo que sí, y eso, digamos, ese es el otro aprendizaje que tuve, que ganar dinero, cuando era muy joven, de ahí sí me hizo tener que extender terriblemente mis estudios. Pero fue parte del proceso. Fue difícil compatibilizar los estudios y tener ingresos muy rápido y muy altos. Lo que sí pude hacer es invertir, lo que sí me conecté es por inversión, algo muy pequeño al inicio, luego hubo otra gente que apostó en mí y a los 23 años ya había esta marca en el mercado y había una fábrica de yogures que otras personas habían coinvertido conmigo. Y así empecé. Y a los 23 años, cuando yo facturaba
muy buena cantidad, alrededor de 30 millones de dólares. Ahí llegó el verdadero regalo. No con los 30, sino con la quiebra de ese negocio. Más que quiebra, mis socios quebraron. Mis socios tenían una pequeña financiera quebrada, habían otros socios, y los otros socios tomaron la financiera, y los otros socios tomaron la marca y siguieron avanzando y posicionando esta marca. Sus otros socios son una industria láctea muy conocida, y fueron ellos los que siguieron con ese emprendimiento. Y yo volví a emprender. Lo que sí aprendí entre el 94 y 2004, que fue un proceso en que volví a emprender, es el valor y la necesidad que una persona tiene cuando va tras sus grandes anhelos del equilibrio físico para empezar. Siempre haciendo deporte, siempre buscando qué elemento, qué raíz me puede sumar a este batido. Siempre, la burla de mis amigos: ¿qué cochinada estás tomando ahora? ¿Qué es ese batido asqueroso? Pero siempre riéndome yo de aquellas burlas de mis amigos, pero siempre con la energía del alineamiento más básico, más esencial, que es tu propia energía física. Y también viendo con mucho pesar que mis socios, que se quedaron en el año 2000, en el año 94, que esa pequeña financiera sí cerró, mientras que los que tomaron la financiera luego siguieron con el emprendimiento inmobiliario. Esos otros señores, esta otra familia, nunca se pudo recuperar, no económicamente, sino anímicamente. Nunca se recuperaron de aquello que les pasó el año 94. Y ahí pude ver el poder de las creencias, el poder del reenfoque, el poder de la coherencia. ¿Dónde estaban poniendo la felicidad? ¿Afuera, en el logro, o dentro de ellos mismos y de lo que estaban construyendo con sus familias? Bueno, así volví a emprender. Así volví a emprender en el año 94 al 2004. En una máquina de un tío de mi esposa que hacían bocaditos. Una familia de acá de Lima, que no son familiares, pero son la misma familia de estos del Día del Comercio. Tenían unas máquinas que hacían snacks. Y yo viendo esa máquina, en vez de hacer snacks, chisitos, ¿por qué no haces? Esto es como un alimento precocido, porque no hacemos alimentos precocidos de bajo costo y podemos entregar buena nutrición. Y con esa no me entendieron, me dieron una máquina, luego me copié la máquina, y así volví a empezar, cambiando una máquina de bocaditos, chisitos, para hacer un alimento que reemplazaba la leche, a 1/3 del costo y a un mayor valor nutricional. Esto la FAO, fuimos con UNICEF a la FAO para que lo estudie, lo determinó como un alimento, lo calificó como ABNBC, alto valor nutritivo bajo costo, y luego tanto al UNICEF como al PNUD de Naciones Unidas le estuve entregando productos para distintos programas nutricionales. Luego creció, me asocié con los chilenos, pero el año 2000 esto pasa a entidades gubernamentales y ahí es donde digo, eso no es para mí, y básicamente me dediqué a vender proteínas para la industria, a justamente ese grupo lácteo, y a otros grupos industriales, hacía proteínas. Pero eso no me conectaba con el entusiasmo, no me conectaba vender a la industria lo que, digamos, ellos querían. No necesariamente
es lo más creativo, lo más divertido, lo más entusiasmante, y así el año 2005 nace Fuchsia. Y nace Fuchsia con un montón de aprendizajes. En el año 94, con 23 años, ya me había pasado una quiebra de 30 millones de dólares, ya había visto como una familia nunca se había recuperado anímicamente, ya había transformado una fábrica de bocaditos, de chisitos, en una fábrica que reemplazaba a la industria láctea, y ya estaba haciendo insumos industriales, básicamente proteínas aisladas, proteínas de alta concentración para la industria alimenticia, pero no estaba entusiasmado, no estaba conectado con creatividad. Siempre había seguido manteniendo este estilo de vida donde el deporte es un elemento esencial y otros elementos que eran conocidos como nutracéuticos, nutrientes con propiedades funcionales únicas. Y ahí es donde en un momento suelto la imaginación y digo, ¿por qué no entregamos esto a la gente? Aquello que yo uso para mí, lo hacemos industrialmente. ¿Por qué no adaptamos ciertas tecnologías, básicamente de la industria láctea, para extraer ciertos principios activos y secarlos con las mismas máquinas que se secan para hacer leche en polvo? Y así nace el Fuchsia. Y decido que el mecanismo comercial sea la venta directa multinivel. Simplemente lo decido. Había estado antes en el mercado de consumo tradicional, en marca Benulé. Había hecho en el medio una marca que hoy día se transformó a Soyavena, que la tiene Alco. Y luego había estado en el negocio industrial de venderle, especialmente a Alco y otras, insumos para la industria alimenticia. Y listo. Vamos a hacer una empresa que 5 traigan a 4, 4 traigan a 3, 3 traigan a 2, y en 3 meses hablan de 1.000 personas, y después estaremos hablando de un año, 5.000 personas, y habremos cubierto el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Antes de que empiece, que es lo primero que tiene que pensar un empresario, en su punto de equilibrio. Ese nivel mágico en el cual, en un inicio, todo lo que inviertes en tu negocio, lo recuperas por tus ingresos. Y ni pierdas ni ganas, pero ya hay un camino y un sueño futuro que va a cambiar totalmente tu vida. En un año llegaremos a ese punto de equilibrio. Y listo. No había ninguna empresa de multinivel que ni siquiera remotamente esté pensando en hacer algo así, por lo menos en América del Sur. Simplemente empecé, puse un aviso en el periódico, se buscan emprendedores, vinieron como 1.000 personas, pero como no sabía nada del negocio, las entrevisté y no parece que tienen la fuerza para hacer y voté a 900. Me quedé con 100. Pero bueno, y con el ruido de las máquinas, que 5 traían a otros 5, hacían 25. Y dijeron, listo. Y muy conectado yo con lo que hacía, les explicaba de aquel entonces de la lactoalbúmina, que es la molécula que yo estaba investigando muy fuerte. Todos sabían de manera extraordinaria cuáles eran los mecanismos de acción de la lactoalbúmina y se sabían que esa capacitación que hacía la lactoalbúmina, fascinados. Y no se lo explicaban.
Sí vendían producto. ¿Qué sería? Sí vendían producto, pero nunca traían nuevos emprendedores. O sea, nunca, no. Mira, ya, ¿por qué no traen 5? Yo ahora me metí. Ya tenía 80 por 5. Era mejor que empezar con 5, empezar con 80. Pero no crecía el equipo. Entonces así empecé. El año 2006, mi punto S mágico está en la mitad de 0 y 5. 2,5 millones en el punto de equilibrio. Porque somos empresarios. Vamos a hablar de números. Con eso pagaba la fábrica. Con las justas. Y algo la depreciación. Ni siquiera toda. Porque había cosas que felizmente ya habían traído otros negocios y ya estaban recuperadas. Vino el 2007, el impulso de venta, lo que sí, subió la compra promedio. Pasó de una cajita a 4. Pero no subió el número de personas. Pero bueno, yo estaba claro, yo me di cuenta en 2005, que en 2005, con las cosas iba a acabar de lograr el punto de equilibrio, pero ya en 2006 ya estaba un poco complicado. Y vino el 2007, donde, como dije, tenía que estar en la mitad, no estaba ni 1 millón. Y tenía que llegar a 1,5 millones. Bueno, todavía podía venir 2008, tampoco, y ahí ya dije, listo. Ya no había cómo, ya no había de dónde. Ya todo, con unos amigos que siempre me han apoyado, y son amigos de la infancia, sus padres empresarios por 80 años, un grupo textil, en un momento tuvieron una entidad financiera, en un momento todos los empresarios cometen errores, fueron de Coca-Cola, aquí en Perú, luego la vendieron, que es el grupo Mitchell, toda la vida, el hecho de que sean tus amigos, no quiere decir que sean tontos. Si ya perdiste un año con tu amigo, te puedes dar otro año más, pero entonces ya no hay por más que sea millonario. Y ahí me dejaron, listo. Álvaro, hasta aquí nomás, te acompañamos, todos los días te voy a llamar ¿cómo estás? $1 más. Entonces vino el 2009, ya son así, totalmente, ¿cómo le dicen? Aguja. ¿Ah? Aguja totalmente, absolutamente. Acupuntura. Un día le digo a mi esposa, yo vivía por acá, en San Isidro, yo, listo, venimos a la casa, genial, y ahora no nos vamos a ningún lado. Vamos a un departamentito alquilado a seguir este proceso. Felizmente me acompañó. Entonces, el 2009, ¿qué haces cuando no tienes plata? Ustedes estamos hablando de empresarios. ¿Qué haces cuando no hay plata? Y es prestado. Préstamo. ¿Quién da la presión cuando tienes balance negativo? Inviertes. ¿Y por qué no tienes plata? Tú eres un millonario. Te dice, préstame. El banco. Vende lo que tienes. Haces tu lista de contactos. Haces tu lista. ¿No tienes plata? Haces tu lista. Un empresario es un networker. Eso es. No hay ningún empresario que no sea un networker y que haya sabido cultivar sus relaciones. Ninguno. Y felizmente tenía, y tengo todavía, porque les cuento, pasó en el medio, muchos amigos que habían logrado muy buenas posiciones como empleados. Le daban plata también, y sobre todo en ciertos momentos. En el 2000 al 2010, donde hubo un boom de los minerales y donde se repitió la historia de siempre que se repite en el Perú,
en un momento fue el guano, que el precio del guano sube y hay una gente que se dedica a exportar el guano que crece mucho. En otro momento fue el caucho, en 2000 al 2010 fueron los minerales. La misma historia de siempre. Vender lo que afuera están queriendo más caro. El valor agregado que se entrega muy poquito, pero unos beneficios inmensos. Y sí, uno de mis amigos, gerente de la minera cual, otro de mis amigos, gerente del banco tal, que además luego lo nombran presidente de la bolsa cual. Todo el mundo sabe cuál es la bolsa de Perú, esa misma. Y estos amigos siempre sueñan con tener inversiones, donde tengan pues ellos un negocio andando. Sí tienen algunas inversiones, en bolsa, qué sé yo, y sí tienen $200,000 para arriesgar. Hay gente que ahorra, que no solamente son empresarios, que tienen $200,000 para arriesgar. Saqué con 17 de ellos, llamé a 10, unos 6 dijeron que sí, esos 6 trajeron a otros, y acabamos siendo 17 socios. Y vino capital, y vino capital. Entonces, ahí sí, ¿qué pasó? No es ejecutivo. Porque los emprendimientos y los negocios no son de capital, es una creencia. No es la cantidad que tengas de patrimonio para invertir lo que necesariamente te permite avanzar. Son muchos elementos. Son muchos elementos. ¿Y saben qué es? En mi caso, lo que más me llamaba la atención no era ni siquiera con un buen producto. No era ni siquiera con un buen producto. Tenía un grupo de personas que seguían siendo consumidores y que amaban los productos. De hecho, compraban alrededor de $1 millón y pico, que no es poco tampoco. Quizás sí poco para una fábrica que se creó con otra mentalidad inicial. Porque si no, no es poco tampoco vender $1 millón. La verdad, este proceso me llevó el regalo más grande que pude tener. Ya me habían formado ciertas creencias, ya me había formado desde la visión, pero me faltaba el conocimiento, me faltaba la experticia, me faltaba entender el proceso que ustedes siguen. Me faltaba entender que no es solo el producto, pues, en este modelo. Y sin el producto no existe nada, ciertamente. Pero hay más, hay mucho más. De entrada, empezamos con el crecimiento. Yo tenía claro que para formar emprendedores había que formar las creencias. El crecimiento siempre existió. La salud emocional como concepto siempre existió. La salud financiera también. La salud física también. ¿Qué más faltaba? Y ahí sí, cuando tienes 17 genicitos, que cada quien se siente más orgulloso por las utilidades que le ha repartido de las exportaciones en minas, de las mineras, y por los movimientos que se han generado, ya sea en bolsa o en bancos, y acostumbrados a rendir cuentas ellos a sus altos ejecutivos y accionistas, me pedían cuentas. ¿Qué cuentas le voy a decir? Pues estamos en las cuentas.
¿Y qué te puede decir un alto ejecutivo muy inteligente y racional cuando cuestas 2 millones y vendes 1 millón? Fácil. Haz lo que tengas que hacer para costar 1 millón. Llega a tu punto de equilibrio. ¿Eres empresario o qué? ¿No has escuchado el concepto de punto de equilibrio? Algo claro. Mientras estabas en la universidad, estabas en tus negocios, cuando hiciste tu maestría ya me contaron que la pasabas durmiendo todo el rato. ¿Cuál es verdad? Y entonces, recuerda lo básico, punto de equilibrio. Llega a tu punto de equilibrio. No creemos que luego te generan nuevos ingresos, por el momento no es así. Baja tus ingresos. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, yo sí tenía claro que había algo en la estructura. Había algo en la estructura. En aquel entonces, a fines de 2009, trajimos a Robert Kiyosaki. Había algo en la cultura que ya se había formado de los consumidores que no entendían el tema del apalancamiento, pero además había algo en la estructura que había formado esa cultura. El plan de pagos, en este caso, algo muy técnico, llevaba y obligaba mucho a el enfoque hacia la venta directa. Hay un equilibrio mágico que justamente nosotros estamos cada vez poniéndonos en este equilibrio poderosísimo para ser los mejores en toda la industria. Cada vez verán cómo nos vamos acercando más a ese punto mágico de equilibrio. En aquel entonces estábamos muy pegados para avanzar había que tener demasiados clientes. Y ahí, yo ya tenía claro que las cosas tenían que ser distintas, invitamos a Robert Kiyosaki. ¿Han escuchado a Robert Kiyosaki? Sí. El año 2009 me entero que viene Robert Kiyosaki promovido por una universidad local. Me conecto y puedo tener un evento en exclusiva para el equipo. Y cuando me conecto con el equipo, pues probablemente 10 habían leído a Robert. Te digo, información para mí. ¿Cuánto los he estimulado a tener otro tipo de lecturas? Acá, este proceso tenía que ver conmigo, evidentemente. Y creo que costaba 40 soles, ¿verdad? Sí. Dijimos, hay que llenarlo. Entonces fuimos a buscar emprendedores aún donde fuera para que se llene este evento. Y así vino un nuevo momento donde vino muchísimos emprendedores y pude conocer fines de 2009 y 2010 a gente extraordinaria como Luca Meloni y Lili Rosales, que pido un fuertísimo aplauso. Con la claridad que tenemos que reformular el plan de pagos, hicimos el plan de evolución. Y cuando digo hicimos el plan de evolución, con absoluta confianza y haciendo las cosas de manera única y distinta, lo hicimos con ustedes, lo hicimos con el equipo, lo hicimos con César, lo hicimos con Diego, y escribimos el plan. Y lo reformulamos totalmente. Y así, en 2010, llegamos a los $2,5 millones. Pero la mala noticia para los accionistas es que costábamos el doble. ¿Qué me habían dicho los accionistas? Sería un punto de equilibrio, bajan los costos. ¿Saben qué hice yo? Mira qué bonito lo que dices, subí los costos. Eso hice. Pero yo estaba claro por qué lo hacía. Yo lo hacía por ellos. Porque si hubiera hecho eso, hubiera estado languideciendo por $1 millón, vendiendo esa cantidad, languideciendo por mucho tiempo,
Y ellos no hubieran recuperado nunca su dinero. Y no solamente no hubieran recuperado su dinero, y esto es lo más triste de los negocios, lo más extraño, pero real, que la amistad se podía acabar. Amigos de toda la vida. Ya veía que ya me veían distinto. Era hablar con otros amigos. ¿Qué haces? No, la mañana de tal persona. No me invitó. ¿Sí? Entonces, eso es lo terrible, que por más que todos entiendan que hay buena voluntad, el mejor deseo, les pagan los $150,000. Y si son 10, 12, que están en la misma, así que entre ellos se hablan, todo era mal. ¿Has visto? Mira, sus zapatos, que no sé cuántos, ya, era locura, que cualquier cosa ya era cuestionable. Y ¿qué hice? Pensando en ellos, lo que tú dices me vale, voy a hacer lo que yo quiero. ¡Eso! ¡No! Hay situaciones y circunstancias que tienes que conectarte contigo mismo, con absoluta integridad, con quien tú eres, con tus sueños, por el bien de ellos. Fue terrible lo que pasó ahí. Obviamente dijeron, hasta acá nomás. Listo, se acabó. Haz lo que fuera y devuélvenos la plata. Así me dijeron mis amigos. Yo les dije, no, tranquilos, no te voy a dar tu plata. Te lo va a triplicar. ¿Quieres tu plata, no? Dame 3 años, te doy 3 veces más. ¿Y qué garantía tengo? La misma que ahorita me estás pidiendo. Ninguna, más que mi palabra. Todo real. En el piso 5 de la gerencia general de una entidad financiera. Que este amigo había puesto sus ahorros. Y bueno, total, me decían, consígueme la cantidad que yo he puesto y fírmame que yo me salgo. No, te voy a dar 3 veces más. Era lo mismo, le daba lo mismo firmar eso o lo otro. Igual no lo creí. Y obviamente me tenía que yo sabía dónde estaba, yo ya sabía. Yo ya había estado con Manuel, ya había estado con César, ya había estado con Diego, ya había estado con casi todo el equipo, con Ronald, con David, con Rafaela. Ya veía ese corazón, ya veía esos ojos, esa capacidad para soñar en grande y poner acción. Ya hablábamos de la fábrica de bronces. Y me encantaba volver a escuchar fábrica de bronces, acción masiva. Y eso yo tenía por certeza dónde íbamos a llegar. Ya estábamos en una creación conjunta. Ya era un negocio que era mucho más grande que tú y yo, si no se trataba de muchísimas personas más. Hubieron inmensos regalos en el medio que me dieron esa fuerza. No es fácil. Todo lo que he dicho, cuando tienes a toda tu familia aterrada, tu mamá así más o menos desesperada, de que no va a quedar mal con sus amigas y etc. Todos desesperados, hay ciertas cápsulas que te hacen entender y te dan esa fuerza. Una de ellas fue un correo de Manuel en el 2010. Ahí, cuando tú no tenías idea, Manuelito, que estaba peleándome horrible con socios. Y llega un correo, Manuel, que me agradece la oportunidad y que me dice que estaba pasando momentos muy duros, que un montón de desafíos, que él era emprendedor de toda la vida, que había hecho un montón de emprendimientos, que emprender y tener autoempleo sin una estrategia, sin una carretera probada, es difícil. No sé, es difícil.
y que desde ahí él había tomado la decisión de ser tuyo y que me lo agradecía. Y que estaba viendo una película infantil de dibujos animados con Norma, su esposa, que trataba de los sueños, que se llama Up, y que habían llorado por la película, pero que realmente no habían llorado por la película, sino porque se habían visto ellos mismos reflejados en un futuro no cumpliendo lo que querían. Y eso me da fuerza. Más allá del entendimiento es la plenitud. Es la plenitud. La certeza que estás haciendo lo correcto cuando estás en perfecta coherencia y alineamiento con lo que realmente te pone feliz. Y había una posibilidad de cambiar la vida. Si no hubiera habido ese correo, no sé si hubiera habido tanta certeza cuando me enfrenté a tanta gente. En el año 2009, una persona, en el 2008, fallece una persona, Giovanna Espinosa, que era una de las pocas que había entendido el tema del apalancamiento y que ya tenía un residual de casi $2.000, y que ese residual lo tenía claro que era para la educación de sus hijos, una educación distinta a la que ella había tenido. Esta señora vivía en Manchán, muy humilde, y con estos $2.000 podía dar una educación distinta. La señora estaba desahuciada. Ella fue una de las primeras en probar los productos, estaba totalmente desahuciada, tenía una enfermedad que le estaba estimado que viviera 2 meses más. Vivió más de 2 años y medio, con mejor calidad de vida. La gente alrededor lo vio, empezó a comprar, y ella fue una de las pocas que entendió el poder del apalancamiento. Fallece luego, no en 2 meses como se esperaba, sino 2 años y medio, estaba totalmente desahuciada. Y dejó el residual. Y ese residual sigue existiendo. Y ese residual sigue entregando educación a estos niños en el año 2009. Son elementos, son señales poderosísimas que te dicen que estás en camino. No fue solamente Giovanna, ni siquiera este par de niños, sino a través de ellos, toda una generación que puede tener un futuro distinto. Y así, después armar de valor, más que armar de valor, ser absolutamente coherente para decirle a tus socios: Cristo, vete, te pago 3 veces. Y tienes que cuidarte, porque sabes que después, cuando pagues los 3 meses, 3 veces, no van a estar contentos por decir: qué mal negocio hice. Como son tus amigos, lo vas a volver a ver, paradójicamente, tienes que cuidarte de eso. Les decía: aquí está, fírmalo. Pero te lo digo, es el peor error que vas a cometer. Por dentro rezando que comete la Pero en este caso era necesario, porque con 17 personas no había forma de avanzar en un negocio que tú y yo hacemos todos los días. Y que hay que tomar un conjunto de decisiones, como luego veremos qué se viene para el futuro. ¿Alguien quiere saber qué se viene para el futuro? Y no era viable. Suficiente con mis amigos de toda la vida, que ya más o menos me entienden, y con los cuales empecé. Y mi hermano también, que se unió a la mitad. Felizmente firmaron, pensando que nunca iban a recibir 3 veces.
y con esa claridad que siempre decía, pero es un gran error, para que no me digan nada. Y efectivamente, a los 18 meses, no a los 3 años, sino a los 18 meses, a la mitad del tiempo, les devolvimos su inversión y efectivamente ya no es lo mismo con muchos de ellos, pero yo ya hice lo mejor de mí, diciéndoles no te vayas. Muchos me preguntan cómo me va, no quieren escuchar. Cosas inevitables, se les pagó 3 veces a los señores, se les dijo que no, pensando que ojalá que sí, y así seguimos avanzando en un proceso de permanente crecimiento. No, ya no entraba acá y seguimos avanzando. Interesante, esta es una imagen de hace 3 meses, ya no son 12 países, son 14, como ustedes saben, con República Dominicana y El Salvador, que se acaba de inaugurar. Y lo interesante es que aquello con la cual empecé esta conversación se va formando. Hemos dicho que vamos a crear un nuevo paradigma. Hemos dicho que no se va a tratar de individualidades, no se va a tratar solamente de desarrollo científico, de nuevos productos, se va a tratar de tu historia, se va a tratar de tu liderazgo, que va a empezar a impactar en tu alrededor. Muchos no lo verán, muchos se reirán, muchos no creerán, como a mí me ha pasado. Muchos de tus amigos luego te verán con algún recelo, no te van a querer preguntar, oye, ¿es verdad que como diamante ganas tanto? Ya no lo van a querer preguntar cuando te vean en el carro que estás. Vas a tener que aceptar, pero a su vez vas a ver cómo va cambiando todo tu entorno y a través de ese cambio un futuro será distinto, no solamente para ti, sino para muchísimas personas. Lo más importante, muchísimas gracias, es que un nuevo pensamiento colectivo iremos instalando. Un pensamiento donde acá no hay un subdesarrollo por default, por defecto, y que uno mismo no puede hacer nada al respecto. Uno es un factor de cambio. Uno mismo va a hacer que las cosas sean distintas. Y que además, felizmente, tenemos una herencia cultural que nos permite entregar al mundo entero algo que el mundo se olvidó, que es la conexión entre personas. La conexión desde la familia a los amigos, algo tan básico, tan esencial. El mundo se olvidó por perseguir solamente resultados económicos, solamente avance comercial. Y es ahí donde nosotros vamos a entregar al mundo entero una nueva filosofía. Obviamente, para este proceso de permanente avance, vamos buscando en el Perú y fuera del Perú gente que nos viene a sumar y nos viene a ayudar. ¿Quiénes han leído a John Maxwell? Yo. Espectacular. Creo que como el 60%. Hay un 40% que va a entender que el proceso clave
y que determina el nivel de resultados es el crecimiento personal. John Maxwell es aquella referencia de liderazgo que ha escrito muchísimos libros que te puedan acompañar en el proceso. John nos acompaña de manera directa, hablando por teléfono con nuestro liderazgo más alto para nuestro siguiente nivel. ¿Quiénes han escuchado hablar de David Fishman? No. David es un empresario que formó aquí la Universidad Peruana de Ciencias, UPC, y que tuvo él su propio proceso, que lo escribió en el libro Las 7 Semillas, y que ahora va a estar en una película, que dicho sea de paso, te cuento el chisme, en la película están los productos. Esto es real. Obviamente hay un actor que personifica algo inspirado en el libro y el libro es inspiración de la realidad, de la vida real de David. Y lo que es real es que David es consumidor a través de su esposa, que está firmada, no sé debajo de quién, que está firmada, que compra los productos para su consumo y también para venta. De hecho, vende a unas amigas de Estados Unidos, qué sé yo, después de David. Y él consume los productos, y lo que es real, que su maestro le dio un conjunto de hierbas para cambiarle el pH, y que un buen día dijo, oye, tiene lo mismo que estos productos, y empezó a usar los productos. En la película hay una parte muy graciosa, obviamente distinta, ya la tendrás que ver tú, asociada a ese cambio de lo que le dice el maestro y lo que empieza a consumir. Nuestro proceso, tengo un emprendimiento que tiene que ver con hacer petróleo verde, petróleo no contaminante, que tiene que ver con no competir con alimentos para producir combustible, como es los biocombustibles, sino por el contrario, buscar elementos que contaminan y que se tiran a los mares y a las tierras, y desde ahí buscar transformarlo en crear combustible. Ahí tenemos una sociedad con un grupo israelí, ahí hay un investigador que es Agneta Fesh, que hoy es, antes de los israelíes, hoy es la línea ya no de entendimiento de biodiesel, sino la línea de fusion, y que me está acompañando para los productos de la siguiente generación. Con una entidad que está ligada también a una universidad muy centrada en la biotecnología, que es el ICOS Bio. Tenemos un acuerdo de cooperación para todo lo que se viene. El centro. Ustedes han visto esta figurita, esta cornucopia. ¿Dónde está? ¿Qué significa? Abundancia. Abundancia. Está en nuestro escudo. ¿Por qué será? Porque en nuestro país hay los minerales más grandes, porque en nuestro país hay pescado. Por eso somos abundantes, eso no genera abundancia. En lo absoluto. Además, también en nuestro país hay una franja desértica inmensa que es la costa, hay una dificultad para cosechar que es en la sierra, hay la dificultad de transporte en la selva. Nos vamos a otros países y es un villano increíble como puede ser Argentina y otros países. Entonces quitémonos ese mito. Y además, los países desarrollados, Holanda, Suiza, casi no tienen hectáreas, casi no tienen riqueza como naciones. Israel, donde hay muchísimo desarrollo tecnológico. Quitémonos esa idea que las materias primas nos hacen abundantes o nos crean riqueza. Esa idea, ese paradigma es el que ha sido el paradigma de muchos empresarios en el pasado. Y esa es la razón por la cual estamos donde estamos. Simple, pero lastimosa realidad. La abundancia viene de generar
¿Qué? Riqueza. ¿Y cómo se genera riqueza? ¿Con plata? No, con visión. ¿Qué hubo entre el 2005 y 2010? ¿Plata? ¿Hubo plata? ¿Tú sabes que tu empresa es la top 90 del mundo entero? ¿Había plata? ¿Había plata al inicio? No soy millonario, pero me la puso, no. Traje un montón de empleados que no son millonarios, pero sí pueden tener $250,000. No $1 millón, un cuarto. Y los tomé y ya se quedaron sin ahorros en aquel entonces. No había plata, por lo menos podía sobrevivir, pero con ellos gané más plata que nunca, porque vendí menos. ¿Por qué vendí menos? Porque todo el rato me piden reportes. Reporte gerencial del indicador. Entonces estaba trabajando para ellos, para explicar cuantitativamente a través de una ecuación vectorial por qué las ventas bajaban. Y cada vez bajaba más. Cada vez bajaba más. Y tampoco hubo plata cuando les compré. Y les pagué, les dije que iba a pagar 3 veces más, no había plata. Pero había visión. Había visión. Hay un conjunto de reglas que están muchas veces alineadas con fuerzas superiores, pero que además resuenan en ti. Y cuando te vas por el camino rápido, termina de funcionar las cosas. Y acá no voy a ser moralista ni mucho menos. Voy a hablar desde la funcionalidad. Me pasó que cuando, por ejemplo, me pasó que en el año 2001 el PNUD de Naciones Unidas, UNICEF, entregan los programas a entidades gubernamentales y paso de vender como 15 millones a 1 y le debían casi el 10% del patrimonio de un banquito pequeñito limeño de un grupo español. Y yo era el aval. Me mantuve con ellos por 5 años para ver cómo sacar las cosas adelante y plantearle muchísimas alternativas. Pero lo que ellos vieron, con mucha empresas, parece que es una constante, que los empresarios que venden $15 millones y deben plata, no vía distribución de utilidades, sino de otras formas extrañas, sacan dinero para ellos. Para mí, la única forma es cuando distribuyes utilidades, no hay otra. Y ellos vieron, acá no hay nada, aparte no tengo nada que sacarle. O sea que eso es un tema casi solo moral. Al final me lo devolvieron. Me devolvieron el aval. Sin esa devolución de aval hubiera sido un quebrado personal y no estaría aquí parado. Porque dieron coherencia con las cosas que yo le decía. Y lo que te quiero decir es que los principios y valores son el mejor negocio para tu vida. Que tuve entre el 2005 y 2010. Experiencia. Y la más dura, la que aprendes más. Cuando no te salen las cosas. Pero sigues en camino buscando aprender. No como una mosca que se golpea una y otra vez frente a una ventana. No. Siendo persistente una y otra vez en el camino probado. En camino probado. En mi caso no tenía ningún camino probado, lo tenía que descubrir, que era distinto. Pero bueno, visión, valores y experticia es la fuente de la riqueza. Ningún recurso natural, es algo que está en ti. ¿Cuál es tu visión hoy? ¿Cuál es tu visión de aquí a 5 años? Depende de tu nivel de visión.
tu nivel de riqueza. Depende de la coherencia y la fuerza y la determinación para que sigas absolutamente alineado con quien tú eres, tus principios y valores, tu nivel de riqueza, dependiendo de la experticia que vas obteniendo en el proceso. Para unos puede ser más rápido, pueden tener experiencia de procesos similares o de cualquier otro, pero determina tu nivel de riqueza. Este es tu nivel de riqueza. Nunca, nunca, cuánto de plata tienes ahorrado en el banco. Nunca, nunca. Si hay riqueza, si hay visiones, hay valores, hay experticia, si tú quieres realmente generar, no riqueza, sino abundancia, que es plenitud, felicidad, que es poder, más allá que el dinero no sea un problema, estar conectado con tu idea más alta, compartir esta riqueza, liderando y enseñando, que es lo que tú hoy haces o estás empezando a hacer. Acá sí te hablo de dinero. Administralo inteligentemente. Logra, primera meta, escríbelo, mi punto de equilibrio. ¿Cuánto necesito para que mi activación, ¿cuántos son nuevos acá? Nuevos. ¿Cuántos clientes necesito para que mi activación no me cueste? 5. Anota. ¿Cuándo voy a tener 5 clientes? Esta semana. Porque tu punto de equilibrio lo vas a conseguir esta semana. Y administra tu tiempo, programando todas tus actividades y administra tu energía haciendo uso inteligente de tu biología. Productos, nutrición, deporte. Reinvierte. Cuando empiezas a generar excedentes, así como veo que toda esta línea de patrocinio ha invertido en este local y ustedes han invertido en estar acá, ten la sabiduría para saber en qué momento empiezas a crecer tu negocio reinvirtiendo probablemente el 30, el 40% de tus ingresos. Mínimo 30. Eres latino en adelante, separa 30%. Si quieres pasar al diamante millonario, separa el 30%. Esto no sería posible si es que en coherencia no hubiéramos hecho el mismo círculo y no hubiera una inversión total y absoluta. No solamente viene esta planta de Lurín, no solamente, no sé si ustedes saben, que estamos montando, ya cerrando, y que antes que acabe el año, de hecho antes que acabe noviembre, estamos también inaugurando una planta en Quito, en Ecuador, en Quito. No solamente habíamos alquilado una planta en Barquisimeto, sino que la semana pasada ya la compramos totalmente. No solamente se vienen grandes noticias con probablemente instalaciones que estamos cerrando alquileres dentro de América Latina, es un país muy grande y muy difícil de ingresar, y que para ello mejor es una fábrica propia, sino que lo más importante es que en 30, 40 días ya habremos concluido todos los trámites de la Comunidad Económica Europea para ingresar, tal como lo dijimos que este año avanzamos. Además, estamos ya concluyendo. Hemos hablado que acá hay una industria pesquera increíble. Bueno, lo cierto es que el aceite de pescado, de anchoveta,
tiene 35% de una molécula extraordinaria que cuando la sacamos en la forma más pura, en un monoglicérido, o sea, en una molécula de un solo aceite o de un triglicérido, genera, científicamente probado, salud cardiovascular, salud emocional, una mejor cognición, y que resulta que todo esto se hace en Dinamarca, en Escandinavia, en Canadá, y de acá solamente se va la materia prima. Hay un grupo muy grande de dueños de un banco que empieza con CON, que acaba con Continental, que han invertido, ellos son los segundos de exportadores de línea pescado, han invertido en una instalación de estas características de Omega, se han quedado a la mitad, han decidido, eso está muy difícil, ya vamos 100 millones de dólares y no lo estamos sacando, mejor lo aparcamos, sigamos con lo nuestro de vender el aceite y la harina. Nosotros ya lo estamos haciendo, ya estamos construyendo, y esto es parte de una nueva molécula con otro ácido graso, ya les contaré después, que va a recubrir casi todos los productos, y eso lo verán en febrero, no hablar. Lo lindo es siempre ir conectando, ir buscando combinaciones poderosas, ese efecto X, ese efecto multiplicador, cuando hay combinaciones que se potencian entre sí. Este tema de biodiesel que ya está empezando a ir a Europa y nos ha conectado con enzimas, microorganismos que generan procesos industriales, tecnológicos increíbles, como por ejemplo los de Omega, y también con un grupo de personas que hace que la nueva versión de productos tengan a un siguiente nivel. Antes que acabe el año, habrán nuevas instalaciones en Lurín, en Quito, en Barquisimeto. Estoy convencido, en un país muy grande en instalaciones industriales. Habremos concluido con toda América, y estaremos empezando con España. Y con España, y a partir de España con muchos otros países de Europa. Así como ustedes ya ven de que hay estas nuevas oficinas en Iquitos, en Medellín, que se acaban de inaugurar en distintas partes de América Latina, esto mismo que ha ocurrido en los últimos meses, de nuevas oficinas cada vez más grandes, más cómodas, nuevo equipo, estaremos inaugurando así igualito, ya no solamente en este continente, sino en otros más. Y esto, y volviendo al punto, es que lo que vamos a exportar es tu proceso de crecimiento. Lo que conecta al equipo que en Estados Unidos está empezando y que va a abrir otros continentes es la energía y la alegría que aquí hemos visto de Ronald, de David y de toditos ustedes. Por favor, fortísimo aplauso. Esta es la fuente que nos diferencia. ¿Quién le va a estar ahí en febrero? Espectacular. Vamos a tener que hacer varios viajes, porque si aquí hay 2.000 personas, vamos a tener que hacer varios viajes. Y todo nace de algo tan obvio, simple y poderoso como combinar estos tres elementos que entre sí se unen y forman este concepto tan poderoso que tú expandes día a día, que es el multicrecimiento. El mundo ya nos empieza a ver, eso es una realidad. Ya el mundo empieza a hablar de nosotros en ciertas revistas, en ciertos periódicos, en el US Today, hace unos meses, un poquito más, ya empiezan a hablar de negocio. Y el punto es, volvemos al tema de la riqueza, ¿dónde está vuestra misión? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer hoy
para estar en perfecta coherencia con esa visión. La vida te da resultados, no porque lo desees, sino porque pongas acción coherente. La palabra mágica es la coherencia. Yo soy un grande, yo declaro, vamos por próximo diamante. Bien, y coherentemente, si lo crees así, ¿cuántas personas están llamando? La coherencia es la llave que hace que todo gire. ¿Se acuerdan del círculo de la abundancia? En todo había niveles de coherencia. Ahí está la llave. Coherencia. Y esa es la realidad. El mundo te necesita. Necesita tu compañerismo. Necesita tu alegría. Necesita tu fe. Necesita tu certeza. Y para ello se requiere que todos los días, cuando nos somos pocos acabados, nos alineemos aún más en ese nivel de coherencia con quien realmente yo puedo ser. Y te dejo acá con este mensaje tan espectacular. Fíjate en una meta que sea lo suficientemente grande como para que en el proceso de alcanzarlo tú te conviertas alguien en quien vale la pena ser. Muchas gracias amigos. Gracias.